Margarita Rodríguez Suárez, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Psicóloga. Psicóloga, así es. Bueno, nos conocemos de tiempo, pero hace muchos años que no nos veíamos. Muchísimos. Has estado viviendo en Pinamar, por cierto. Estuve viviendo en Pinamar varios años. Y después, bueno, volví a vivir a Buenos Aires, pero por supuesto que siempre quedaron contactos. Un vínculo, claro. Sí, amigos y familia. Está también. muy bien. Bueno, y este es un retorno profesional, digamos. Un retorno profesional, algo que no estaba previsto en un principio, pero se dio la posibilidad y bueno, hubo interés en la propuesta y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no acercar estos conceptos a esta comunidad también? Porque en definitiva vamos a hablar de crisis vitales y resiliencia, y la resiliencia y las crisis vitales nos atraviesan a todos. Naturalmente. Entonces, más allá de dónde vivamos y en qué circunstancias. Exactamente. A todos nos toca. En cualquier momento de la vida puede ser. Seguro. Ustedes son parte de una fundación, o han creado una fundación. Sí, hemos creado una fundación que se llama Fundación Soberanamente. Digamos, la fundación está dedicada a la investigación, a la docencia y a la promoción de la salud mental. Y con ese objetivo es que, bueno, nos hemos organizado con el licenciado Pablo Casó para, bueno, justamente dar charlas, difundir y todos temas que tengan que ver justamente con la promoción de la salud mental, y este es un tema clave. Bien. Ayer lunes estuvieron ofreciendo una charla en el Colegio San Antonio. Sí, estuvimos en el Colegio San Antonio, estuvimos con el secundario, en 2 charlas, los más grandes, los más chiquitos, y pudimos acercarle esta idea, ¿no? Esto de hacerles conocer qué eran las crisis vitales y qué era la resiliencia, 2 términos que ellos no conocían para nada, ¿no? Y bueno, es una satisfacción grande que después los chicos empiezan a preguntar y empiezan a reconocerse resilientes, ¿no? Ya vamos a profundizar, por supuesto que ese es el nudo de esta charla, pero me interesa que también le vayas adelantando a la gente que este jueves habrá una charla abierta, seguramente gratuita. Totalmente gratuita. En el Teatro de la Torre. Sí, hacemos una charla libre y gratuita el día jueves 24 a las 16 horas en el Teatro de la Torre, Constitución 687. Donde vamos a hablar de estos temas y bueno, con algunas sorpresitas y también hacer participar a la gente también, todas las dudas que tengan sobre estos temas. Interactuar, digamos. Totalmente. Se va a poder preguntar, repreguntar. Exactamente. Vamos al concepto de la definición de crisis vitales, de eso hablabas recién. Sí. Es una crisis vital. Claro. Las crisis vitales a veces las confundimos con las crisis evolutivas, ¿no? Que a veces decimos, bueno, está pasando por la infancia, por la adolescencia. ¿Crisis por los cambio? Sí, crisis es cambio, sí, Bien. se produce un cambio. Vital porque cuando nos sucede algo, no necesariamente algo malo, ¿no? Pero pasa algo en nuestra vida, entonces sentimos que dividió nuestra vida de alguna manera. Hubo un antes y un después de eso que nos sucedió. Una bisagra. Algo así. Bien. Sí. Ahora, Margarita, cuando decimos está en crisis o estoy en crisis, normalmente no hablamos de estoy en un cambio o está en un cambio, sino nos está pasando un hecho muy fuerte en nuestra vida, como vos decías, o nos recompone, nos rearma o nos rehace. Claro. Pero a veces sucede que eso tan fuerte nos termina diezmando, nos pone muy abajo en la autoestima, ¿no? Puede pasar, sí, sí. En realidad asociamos la palabra crisis con algo negativo. Siempre. Siempre lo asociamos con algo negativo, pero no es así. Es decir, la crisis puede ser que sea que uno atraviese una situación difícil y, digamos, le cueste a uno salir. Bueno, pero una crisis es también, es el cambio y es la oportunidad de poner ciertos mecanismos internos o recursos internos, ponerlos en marcha, aprender cosas
modificar, buscar otras maneras de hacer las cosas mejor, que tal vez hasta el momento no se nos había ocurrido, porque cuando tenemos una vida muy tranquila, no tenemos necesidad de poner en marcha nada. Pero alguna crisis o cambio nos sucede siempre. Bien. Nosotros creemos que vamos a tener una vida tranquila y le pedimos a la vida o a quien sea que no nos traiga situaciones adversas. En realidad podemos atravesar una vida más o menos tranquila, pero igual siempre va a haber alguna adversidad para afrontar. Y ahí es donde podemos hacer uso de esta capacidad que todos tenemos, que es la resiliencia. Definime etimológicamente qué significa. Sí, resiliencia. Es un término que fue tomado de la física y que significa que es la capacidad que tienen ciertos materiales de ser sometidos a presión y vuelven a su forma original. Este término fue adoptado por las ciencias sociales y entonces se adaptó, digamos, como para utilizarlo en las personas. La resiliencia sería la capacidad que tenemos las personas de atravesar situaciones adversas y salir fortalecidos de esa situación. Entonces, es una capacidad que todos tenemos. ¿Pero hay humanos más y menos resilientes? Sí, hay humanos más y menos resilientes, porque también tenemos que ver que las situaciones de vida pudieron haber sido diferentes también. Es decir, algunas personas pudieron haber vivido ciertas situaciones de cierta adversidad cuando son chicos, entonces es probable que esas personas tal vez tengan una mayor lentitud o se queden detenidas más tiempo en ciertas situaciones adversas, les cueste un poco más recuperarse y salir fortalecidos. Claro, porque hay gente que, no sé si es la suerte, el destino o esa carta marcada, sí, que transita muchísimos momentos de dificultad en la vida. Sí. Y otros que a lo mejor les toca despedir a sus padres, como es un hecho biológico normal, Sí, ¿no? sí. La muerte de los más grandes. Sí. Y nada más. Y hay gente que, sin embargo, tiene que atravesar situaciones terribles, la pérdida de un hijo, situaciones muy, muy fuertes, ¿no? Es verdad. Eso, digamos, a uno lo para de manera distinta ante la vida, seguramente. Sí, sí. Nosotros vemos, por ejemplo, que ante un mismo hecho, Sí. dos personas reaccionan en forma diferente. A veces una persona puede ser un hecho doloroso, un hecho trágico, a veces un accidente que golpea a alguna persona o una familia. Vemos que esos familiares, de alguna manera, pasado el tiempo de duelo, porque obviamente van a pasar por un tiempo de duelo, se empiezan como a urbanizar y empiezan a ubicar ese hecho dentro de la vida de una manera diferente, y ahí decimos que empiezan a utilizar todos sus recursos resilientes, ¿no? Y bueno, posiblemente terminan haciendo una fundación para ayuda ¿no? Esto lo vemos, o que se ponen a la cabeza de alguna organización para ayudar a otras personas que estén pasando por esa misma situación. Y hay otras personas que pasan por ese mismo hecho y tal vez no pueden utilizar, no se organizan de la misma manera, no tienen los mismos recursos, parece, y a veces se deprimen, a veces se quedan demorados mucho tiempo en esa situación y no pueden salir adelante, ¿no? Ahora, hasta aquí una suerte de primera definición, digamos, ¿no? Sí. Pero digo, ¿cómo se soporta y cómo se termina eludiendo el dolor? Bueno, no se elude el dolor. El dolor forma parte de, digamos, el dolor, la tristeza que se produce por algún hecho adverso. No hay que tratar de eludirlo. Lo que tenemos que tratar de prestar atención es de no mantenerlo con mucha intensidad mucho tiempo, porque ahí me puede llevar a otro tipo de trastornos como una depresión, por ejemplo. Pero el duelo es algo absolutamente natural, porque la tristeza ante una pérdida, y hablamos de pérdida no solamente sí, de pérdida en el sentido física, más amplio, sí, en el claro. sentido amplio,
es absolutamente natural, es una reacción natural. Necesitamos de la tristeza, tenemos que pasar por la tristeza. Casi a propósito te puse el término eludir porque yo siento que no siempre, digamos, están resueltos los nudos centrales ni de la culpa, ni de justamente la tristeza. Sí. Hay veces que vamos por la vida tomando atajos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas veces también el tema de la tristeza y los enojos y los miedos, que son emociones básicas que todos tenemos, también tienen mala prensa. Ajá. Estas emociones. Es como que también hay dentro del discurso de la sociedad como que no tenemos que tener ciertas emociones negativas. No, tristeza no estés triste, levanta el ánimo, o no hables de esas cosas que son tristes, o no digas que tenés miedo no tenés que tener miedo, tenés que salir adelante. Bien. O no te enojes con determinadas cosas. Esa otra tendencia, digamos, tampoco es del todo positiva. Ajá. ¿Por qué? Porque no nos permite elaborar bien qué es lo que pasa con nuestras emociones. Y además imagino que son frases hechas, ¿no? Cuando se dicen desde afuera. Sí, ¿no? También hay mucho de frases hechas. Que a lo mejor no desde la mala intención, sino desde justamente la intención de ayudar. Claro, pero no pasa, digamos, de una frase de deseo, en todo caso. Exactamente, sí, es más como un deseo. Imagino que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Sí. Cómo poder salir. Claro, es decir, primero justamente el tema del reconocimiento de las emociones y la regulación de las emociones que pueda yo hacer, ¿no? Del conocimiento que tenga de mí misma, de lo que puedo aprender también, o si no tengo que ir a pedir ayuda. Eso es uno de los factores de resiliencia, es decir, cuanto mejor conozco mis emociones, cuanto mejor puedo regularlas, estoy previniendo futuros problemas, y ahí tiene que ver la salud mental, ¿no? Cuanto mejor pueda regular mis emociones y conocerme, más resiliente voy a ser. A la vuelta de la pausa vamos a hablar un poquito de las emociones. Perfecto. Ya venimos. Gracias. ¿Te subirías a una montaña rusa sin cinturón? Vamos que ya arranca, ¿eh? ¡Flaco! Pará un cachito, porque esto se baja. Está trabado esto. Ah, sí, este es el que no anda. Bueno, igualmente están atrás. Ahí no pasa nada, no se me preocupen. No, a mí me parece que eso tiene que pasar. A veces traba, a veces no traba, pero no pasa nada. Pero mirá cómo tiene él acá, ¿ves? Él no se puede salir. Esto es peligroso. No, pero ¿sabés los años que hace que manejo yo? Está bien, está bien. No, es un peligro, loco. Disculpen, tenemos que arrancar. No tenés traba, no tenés seguridad. Entonces, ¿por qué no te lo pones en el auto? El 100% de las personas usa cinturón en una montaña rusa, pero solo el 50% lo usa en el auto. Úsalo por tu seguridad. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. En la Argentina somos 12 millones los que tenemos menos de 18 años. Con ese número cualquier candidato podría ser presidente. Pero ¿sabes qué? Como la mayoría no votamos, nuestras voces no se escuchan, ni figuramos en las encuestas. Cada 10 minutos, una chica de menos de 18 se convierte en mamá. Casi la mitad de los padres castiga físicamente a sus hijos. Entrá a 12millones.org y pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los 12 millones de chicos en el país.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Bien, seguimos charlando con Margarita, que estará dando una charla junto a el licenciado y escritor Pablo Casó. Sí. ¿Francés? Sí. Casau. ¿X final? No. Bien, van a estar juntos disertando el jueves en el Teatro de la Torre, 4 de la tarde. 4 de la tarde. Crisis vitales. Y resiliencia. Y resiliencia. Exactamente. ¿Cómo juegan las emociones? ¿Qué son las emociones? Claro. Bueno, las emociones, todos tenemos emociones, ¿no? Tenemos emociones básicas, que son reacciones. Las compartimos con los animales también tienen emociones básicas, ¿sí? Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande en cómo reacciona un animal y cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Hay emociones básicas y hay emociones un poco más complejas, pero las básicas, sí, las básicas son el miedo, el enojo, la tristeza y la alegría. Esas 4 básicas. Bien. Después hay otras más, hay autores que hablan de otras emociones más. ¿Por qué son básicas? Porque son adaptativas, nos ayudan a vivir. Por eso, y retomando un poquito lo que hablábamos en el bloque anterior, que no tenemos que anularlas las emociones, ¿no? Esto de que no sientas miedo, no sientas tristeza, no sientas enojo. Las necesitamos para la vida porque cada emoción tiene una función, ¿no? Por ejemplo, el miedo tiene una función adaptativa que tiene que ver con el reconocimiento de nuestro sistema de alarma ante el peligro. Los animales también reaccionan, sienten miedo, reaccionan no como nosotros, pero reaccionan ante un peligro. ¿Pero no se autolimita el miedo? Bueno, sí, en algún momento sí, porque hay distintas formas de reaccionar ante el miedo. Ajá. Una forma es huir, como hacen los animales, huyen. Nosotros evitamos, nos vamos para otro lado. Si hay algo que nos produce miedo, o algo que nos atemoriza, o alguna fobia, por ejemplo, nos vamos por otro lado. No queremos, no lo afrontamos. Miedo en la acepción más amplia también, ¿no? Estamos hablando de... Sí. Miedos pueden ser físicos, sociales. Sí, hay toda clase de miedos. La mayoría son imaginados por nosotros. ¿Sí? Creados por el hombre, sí. Ajá. Salvo ciertos miedos ancestrales, como el miedo a las alturas, el miedo a los ruidos fuertes, dicen algunos también. El miedo a la muerte es un miedo humano, universal, muy antiguo, pero después todos los demás son todos creados por nosotros. Bien. Porque nosotros reaccionamos, el ser humano reacciona ante el peligro real y ante el peligro imaginado. Ajá. El animal solamente reacciona ante el peligro real. Viene un dinosaurio a comerlo, o un animal más grande, y reacciona de alguna manera. O lucha, o se escapa, o se paraliza. Bien. Nosotros también tenemos esas 3 reacciones, pero un poco más sofisticadas como Bien. seres humosos. Bien. Y a veces erróneas también, ¿no? Bien. Que nos producen trastornos. Bien. Sí. La alegría lo señalabas como una emoción natural. Una emoción básica. Sí, básica. Cada vez más desacreditada, en déficit. Cada vez más buscada, cada vez más buscada, y a veces por medios no tan buenos. La alegría es una de las emociones que siempre queremos mantener, queremos más y más y más, ¿no? Es una de las emociones que las llamamos como positivas. Pero hay gente que no vive alegre, digamos. Bueno, sí, hay personas que no saben reconocer, ¿sí? No, digo, a ver, sí. Uno tiene momentos como... Sí, obviamente, con sí. todas No las puede estar emociones, tampoco todo el tiempo claro.
alegre, seguramente. Sí, sí. Porque la alegría está necesariamente emparentada a la felicidad. Bueno, generalmente se supone que está, o sea, buscamos los momentos alegres porque suponemos que están relacionados con la felicidad. El ser humano siempre busca la felicidad. Ahora, no necesariamente porque están relacionados, porque una pregunta, ¿no? ¿Se puede tener alegría cuando estás pasando una situación adversa? ¿Cuánta gente pasa por una situación difícil y no se permite estar alegre, no se permite ni siquiera reírse durante mucho tiempo, porque le parece que le da culpa, le parece que no puede estar feliz o que no puede estar alegre o si está pasando por esa situación, o alguien cercano está pasando por una situación dolorosa. Y sin embargo, se puede estar alegre, pero alegre desde otro lugar, o sea, no riéndose todo el tiempo, no hablamos, eso no sería alegría, eso sería un poco de humor, que es bueno tener también el humor. Pero estar alegre sería como encontrar una alegría interior, producida por otras cosas. O sea, más allá de las circunstancias. Más allá de las circunstancias, sí. Es decir, la vida me presenta determinadas circunstancias, pero yo puedo tener una cierta alegría interior porque estoy agradecida, y ahí va unida la gratitud, estoy agradecida por un montón de otras situaciones que me pasan. Y una dosis de optimismo también, ¿no? La resiliencia es un concepto optimista. Ya tiene un cierto optimismo. Bien. Ahora, ¿cómo se trabaja para ser más resiliente, digamos, ante una situación adversa? Bueno, hay muchos autores que han trabajado el tema de la resiliencia, muchas investigaciones, y mencionan que hay por lo menos 7 factores que tienen que ver con la resiliencia. Cuanto más los desarrollemos, más resilientes vamos a ser. Por lo tanto, mejor preparados para cualquier adversidad que tengamos, ¿no? Dentro de esos factores de resiliencia, hay mucha gente que ha atravesado un montón de factores, de situaciones adversas, y que no sabía que era resiliente y las pasó igual. Y después cuando uno mira para atrás y ve ciertos factores, decir, bueno, yo utilicé algo de esto, utilicé algo de aquello otro, hice lo mejor que pude para salir adelante y atravesar la situación. Claro, porque por lo general no sabemos por qué logramos atravesarlo. Claro. Salimos de una situación y decimos, tuve la fortaleza de salir. Cuando conocemos el concepto de resiliencia, es como que nos sentimos más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos esa capacidad para desarrollar, que no es solamente para algunas personas que atravesaron el terremoto, el tsunami, o que superaron una enfermedad difícil, o salieron de una situación muy adversa y tuvieron éxito en algún lugar. Generalmente vemos el término resiliencia asociado a esas situaciones, y hay un montón de ejemplos que son muy inspiradores en la sociedad. Hay libros escritos, mucho hay sobre eso. Lo que no sabemos es que esa capacidad la tenemos nosotros, y que ya somos resilientes. Y en la medida que podamos desarrollar ciertos factores, uno de ellos, por ejemplo, es la regulación de las emociones, el conocimiento de nuestras emociones, el conocimiento de nuestro funcionamiento mental, de qué pasa con nuestros pensamientos. Hay un montón de factores que hacen que podamos, que son todos de autoconocimiento, ¿no? Yo siempre lo pongo en el contexto de lo que me parece una de las situaciones que seguramente son de las más duras, que es la pérdida de un hijo, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo sale esa madre, ese padre, ante lo, me parece a mí, más inconmensurable que uno tiene, que es el amor por un hijo y el tenerlo físicamente, y de golpe ya no, que eso no suceda más? Bueno, ahí se activa inmediatamente todos los recursos de resiliencia. Es decir, la persona intenta siempre, es un proceso, no es de un día para el otro, intenta ir superando esa situación, ¿no? Se va a ir pasando por muchos momentos. Los primeros obviamente son muy, muy dolorosos, y a pesar de que la resiliencia sea un proceso que se va gestando con el tiempo, eso no implica que la situación dolorosa desaparezca. El dolor puede estar igual, pero a pesar de que el dolor y la herida esté,
y va a estar por siempre, a pesar de eso, se pueden poner en marcha otros recursos para acomodar ese hecho en un lugar donde doler va a doler, pero por lo menos voy a poder hacer algo seguramente con ese dolor. Y generalmente ahí es donde se ve generalmente que las personas utilizan otro de los factores que también tienen de resiliencia, que es el tema de la trascendencia. La trascendencia. La trascendencia. Es decir, primero, cuando algo duele, solamente me puedo mirar a mí, o puedo mirar el hecho doloroso. Cuando me pinché un dedo, lo único que existe en el mundo es el dedo y el dolor del dedo. Llevado a una situación dolorosa, cuando estamos atravesando una situación de dolor, lo único que existe en el mundo es eso. Yo no puedo estar pensando en otras personas ni en otra cosa, no tengo ganas de hacer nada. Después, de a poco, eso con el tiempo se va acomodando, a veces hay que pedir ayudas también, se va acomodando de tal manera ese hecho que yo tal vez puedo trascender mi dolor, puedo trascender, acomodo ese hecho dentro de mi vida y trascender lo que significa. Puedo ayudar a otras personas a superar ese dolor, que es lo que ocurre generalmente con ciertas organizaciones que, por ejemplo, en este caso, de los padres que ayudan a otros padres que están atravesando por esa situación. Bien, que no siempre sucede, quiero decir. No. No siempre sucede. Bueno, a veces no, a veces algunas personas no pueden. Hay gente que muere con ese dolor. Sí, sí. El dolor va a estar, el dolor siempre va a estar. Lo que pasa es que tengo que acomodarlo de tal manera que como para que sea llevadero. Y para eso sí es indispensable la ayuda muchas veces, profesional, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a recordar, Margarita, ustedes van a disertar. Este jueves, 16 horas, Teatro de la Torre, sobre este tema. Aquellos que les interese pueden ir. A nuestros amigos televidentes les decimos, están invitados, es gratuito. Y será una charla, como decías hoy, interactiva de ida y vuelta. Sí, 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 esa es la idea. Bien. Para terminar, en 10 segundos, un tip que nos quieras dejar de cómo afrontar un momento de dolor. Claro. Bueno, primero, seguramente vamos a tener todo tipo de emociones cuando atravesamos una situación de adversidad. No hay que asustarse. No hay que asustarse. De a poco, ese hecho, tenemos la posibilidad de acomodarlo de cierta manera como para poder superarlo y salir fortalecidos de esa situación. Ninguna situación es imposible de superar. Bien. Ninguna. Porque si podemos creer que la que nosotros pasamos es la peor, pero después vemos que hay otras personas que han superado. ¿Y cómo hicieron las otras personas? Si otros pudieron, yo también puedo. A veces el pinchazo en el dedo que nos parece que esa gota de sangre es que el es la mundo única, entero, claro. Y después nos enteramos que hay gente que le falta una mano. Sí, ¿no? sí, Para graficarlo está buena en algún punto, ¿no? la comparación. Te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a vos Muy por el atenta. interés. Gracias. Gracias a vos.